Venezuela, país en una dictadura narco-militar en pleno siglo XXI, gobernaba por delincuentes, asesinos, analfabetos. Esto, solo se puede traducir en desastre, y en masacres legales dentro del territorio del país. Hambre e impunidad reinan allí, tan rico y pobre a la vez, donde subsistir cada vez es más difícil. ¿Y los políticos qué decir de ellos? Solo una cuerda de inútiles, los cuales solo se pelean por ver quién termina de saquear las arcas del país, ya destruido por corrupción, robo y convertido en la base de operaciones de un cártel. ¿Qué más se puede decir? Cierto que cada vez que el pueblo sale a protestar, dicen que son actos terroristas y hay una masacre indiscriminada por, lo llamados colectivos delincuentes sin conciencia armados al servicio de la tiranía de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, y todos sus allegados. La noche del 15 de julio no fue la excepción. Un nuevo genocidio indiscriminado se estaba perpetrando en la ciudad de Maracay. Se podían observar a los inhumanos asesinos a sueldo, matando a diestra y siniestra. A los minutos se detienen. Uf, esas molestias sí que son persistentes, ¿no entienden que no ganarán sin armas? Jajaja. Se burló uno de los hombres encapuchados. ¿Qué importa? Mientras sigan saliendo, nos siguen pagando. Dice otro. Este hombre, de repente perdió la cabeza. Sí, literalmente un corte limpio separó la cabeza de este, un tremendo charco de sangre se formó, y todos quedaron sorprendidos y aterrados, tomando sus fusiles calibre 50, todos miraron a su alrededor con miedo. ¿Qué demonios? Dice otro, para sentir cómo sus manos fueron arrebatadas, el fusil cayó y otro charco se formó, y gritó en terrible agonía. Un ser, el cual tenía un suéter con capucha, se presentó con el arma y las manos de desdichado asesino a sueldo, todos lo miraron y vaciaron sus cartuchos en él, la sangre salía, su capucha y ropa, fueron agujereadas. Todos al hacer eso victorearon, habían matado al monstruo, o eso creían. Malditos, ¿creen que eso bastará para aniquilarme? Se escucha la voz del ente, la cual parecía de un hombre joven. Todos dieron un paso hacia atrás, hablaba con tanta claridad que tuvieron miedo, no titubeó ni un poco, tampoco caía, el miedo empezó a calar hasta en sus huesos. ¿Qué es esa cosa? Era el pensamiento colectivo. De un momento a otro, varios de ellos sintieron que sus extremidades superiores fueron cortadas de manera limpia, sus brazos cayeron, y otra vez, sangre profusamente cae al suelo, gritos de horrible agonía fueron escuchados, para que solo otro grito ahogado dieran, sus heridas fueron horriblemente cauterizadas. Jajaja, no me hagan reír, ¿eso es todo? ¿No me darán más pelea? Esto, malditos, no es ni una parte de lo que le haré a la gente como ustedes. Dice señalándolos con su brazo derecho, para que de la capucha se vea un brillo escarlata donde debería estar su ojo izquierdo. Le han causado a miles de personas en este país muertes horribles, y esto solo comienza. Esto aterra de sobremanera a todos, ese ojo daba a entender que su dolor y sufrimiento recién empezada, el miedo los dejó paralizados a algunos, y otros intentaron huir, inútilmente, ya que un domo de oscuridad los atrapó junto a ese monstruo. Esto no puede ser, eres un monstruo. ¿Qué no piensas en lo que haces? Todos aquí, tenemos familia. Exclama uno de los más valientes, intentando de que no los mate de la forma más horrible. El ser solo se movió y lo tomó del cuello fuertemente, para que lo vea a los ojos, el terror lo invadió, aquel ojo rojo era más horrible de cerca, se puso blanco del miedo. Dime, miserable cucaracha, ¿tú? No, mejor dicho ustedes, pensaron en eso cuando salen a matar gente inocente, que lo quiere es un cambio, para tener esperanza de resurgir de esta miseria. Le dijo, para luego aumentar el agarre. ¿Pero qué clase de pregunta hago? Unos malditos sádicos analfabetas, jamás harían tal cosa. Dice, para lentamente tomarlo de la cabeza, y empezar a aplastarla, haciendo que este grite, y todos sus compañeros vean cómo sufre, de a poco su cráneo se rompe, haciendo que la cabeza del mismo explote, regando sus sesos en el suelo y en la ropa de aquel ente. El horror fue tal, que todos vomitaron y las lágrimas salieron, comprendieron que este era su fin. Esta cosa no tendría piedad de ellos, aunque fueran padres de familia. Me ensucié todo. Bueno, un bajo precio para hacer pagar a ese maldito infeliz. Dijo,
para quitarse la capucha, revelando a lo que parecía un joven de 23 años, facciones tocas, pelo delgado y suave color castaño oscuro, ojos bicolor, uno de esclerótica blanca con iris azul, y otro de esclerótica negra y iris rojo, además de poseer lo que parecía ser una prótesis de color morado con motas negras de brazo izquierdo, y una de color blanco por pierna derecha. Esto dejó más que asombrados a todos. Esta cosa, sea lo que sea, obviamente fue humana, pero ahora los castigará de forma horrenda. El ente lo mira para sonreír. Bueno, comencemos con la diversión. ¿Algún voluntario?, dice de forma burlona. Esa noche solo se escucharon dentro de ese domo horribles gritos de esos asesinos. A la mañana siguiente, el infierno en la tierra, declaraban algunos, estaba en Maracay, cuerpos destrozados, destripados, desmembrados, y a todos se les había arrancado el corazón y habían sido empalados en los tubos de las plazas más cercanas. El hedor de los cuerpos en descomposición era horrible, además de haber un mensaje escrito con la sangre y vísceras de los desgraciados que fueron asesinados. Estos no eran más que unos colectivos al servicio de la narcodictadura. Esta es la sentencia de todo aquel que haga el mal en esta tierra. Ese era el mensaje dejado en la calle, escrito a base de sangre y vísceras. Ese mensaje solo fue ignorado, y el responsable buscado, pero no pudieron encontrarlo, porque él estaba muerto. El ADN encontrado era de un joven de 19 años, el cual había fallecido de forma horrible. No solo tenía dos terribles enfermedades que lo hacían padecer, sino que fue asesinado, y todo esto concordaba con los datos del ME. El pensamiento fue que estos rastros de ADN fueron dejados para despistar. El incidente fue encubierto, pero desde ese día, se empezó a decir que había un ser que mataba a sangre fría en esa tierra, y no era una leyenda popular antigua, y desde ese entonces, se empezaron a encontrar muertos a altos militares, y a jefes delincuentes en todo el territorio nacional. El nacimiento del ente. En un acantilado de noche de luna llena, donde se podía observar el mar y un faro, el aroma del mar era más que palpable. La brisa algo molesta, ya que movía y traía la arena del suelo al cuerpo, especialmente a la cara y a los ojos. Ahí se podía observar una figura envuelta en lo que parecía una gabardina con capucha. En la espalda se notaban dos bultos, sumamente pequeños, pero ahí estaban. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esos acontecimientos? Era lo que podía pensar aquella figura, que se mantenía tranquila y viendo. Desde que pasó, desde que me convertí en el ser que soy ahora, es raro pensar que un humano, común y corriente, le pueda haber pasado esto, y más aún cuando parece que no hay nada más después de la muerte. Vuelve a pensar mientras observaba sus manos. Era curioso, una de sus manos estaba ahí, era la de un humano común, pero la otra era casi translúcida, era de lo que parecía ser un material negro transparente. Si te lo imaginas bien, era realmente morado, casi negro con pequeñas motas muy esparcidas por todo el mismo, era como el firmamento. Papá. Se escucha una voz, parecía la de una pequeña niña, pero lo que realmente había, era una pequeña esfera de luz blanca a su espalda. ¿Cómo es que estás aquí?, le pregunta sin voltearse a la pequeña esfera. Quería verte, tenía mucho tiempo que no te veía. Dice la pequeña esfera, la cual brilla y forma lo que parecía el espíritu blanco de una pequeña de no más de 3 años de edad. Lo siento, sabes que a veces puedo quedarme en blanco y en la nada. Aunque me sorprende que salieras de nada. Dice para voltearse y encarar al pequeño espectro. Sin embargo, me alegra poder verte. Mi pequeña bendición. Dice para abrazarla y que se le caiga a la capucha. Se podría observar a un hombre joven, quizás en sus 23 años de edad. Pelo castaño oscuro muy delgado y suave, su tono de piel como trigueña, rasgos faciales algo toscos, sus ojos, eran lo más raro a notar. El izquierdo era de esclerótica negra y pupila roja, mientras que el derecho era de esclerótica blanca iris azul. A mí también, me gustaría preguntarte, ¿qué harás ahora?, le pregunta devolviéndole el cariñoso abrazo. No sé qué decir, decidí vagar para conseguir una razón por la cual seguir existiendo, pero no la logro encontrar. Es raro, sé que quiero hacer, y no lo hago, ¿y qué más puedo hacer? Sé que si lo hago será justicia contra todos esos humanos, tan despreciables que arruinaron la vida de millones, pero en ese caso, ¿seré mejor que ellos? Creo que sería igual, e hipócrita, usaría los mismos métodos que ellos. Le responde, sin soltarla.
No creo que sea así. Desde que te volviste lo que eres, no has sido más que algo parecido a un guardián o un justiciero, aunque sé que no piensas de esa manera, y técnicamente ya no eres humano. Le dice. Lo sé, pero no quiero perder la poca humanidad que me queda. Creo que es lo único que me mantiene cuerdo y me hace seguir queriéndote. Le admite. La pequeña solo saca una pequeña risita traviesa e inocente. Papá, ya la perdiste y sigues queriéndome como lo hacías antes. No creo que eso pueda llegar a pasar. Tu corazón siguió siendo tal y como es aún después de lo que has pasado. Le responde. Aún, después de lo que has pasado, esas palabras retumbaron en su mente, y lo recordó, todos esos sucesos que lo llevaron a ser lo que, y quién era en ese preciso momento. Flashback. Esto, pasa algún tiempo antes, y se podía ver al mismo ser, solo que en ese momento era, sí, un humano común y corriente. Su apariencia, un joven de aproximadamente 23, aunque su verdadera edad era de 19 años, medía 1,75 metros, su piel parecía ser trigueña, pelo castaño oscuro bastante delgado y suave, sus ojos hundidos y de color café. Era un joven como cualquier otro, aunque en su mente había preocupaciones, y no de las usuales, tenía donde comer, un techo sobre su cabeza seguro. Entonces, ¿por qué estaba así? Muy simple, todo eso era por la situación que el país afrontaba. Seguro no les importará eso, pero les diré su nacionalidad. Venezolano, sí, era del país que enfrentaba una gran crisis humanitaria en el siglo XXI, sí, aún después de la más grande bonanza petrolera que vivió el susodicho país, y aún así, comía todos los días, y no debería tener preocupaciones, pensarán algunos. Pero no todo era tan simple. Él quería seguir con sus estudios, cosa muy difícil en esa situación, las universidades paradas, sea por presupuesto, porque los profesores se fueron del país, por problemas de transporte, sí, era un cuadro complejo. Vivía con su familia, sus 2 hermanos menores, su madre y su sobrina de tan solo 3 años de edad. Se preguntarán, ¿y la hermana? ¿La madre de la pequeña? Muy simple, era estudiante de medicina para posgrado, ahora residía en la capital Caracas, en el primer hospital del país, el conocido en ese país como Pérez Carreño, y tenía el apoyo de su amorosa familia, quienes, aunque se peleaban mucho, en el fondo se querían como toda familia normal. Ahora el padre de la familia había fallecido hace aproximadamente 6 meses, duro golpe para todos, querían mucho a su padre, y sin embargo deben continuar con su vida. Al que más le afectó fue el propio joven de apariencia mayor. Curiosamente, este era el comienzo de todos sus problemas y sufrimientos. Al día siguiente llega su hermana mayor, siendo recibida por todos en la casa felices, y deciden salir. Grave error. Cuando ellos iban en el carro de la familia por las calles, un grupo armado estaba repeliendo manifestantes, y por mala suerte le da a los cauchos del vehículo, haciendo que la madre pierda el control con toda la familia adentro, terminando en un terrible choque en una avenida. Todo lo que el joven podía recordar, era que cerraba los ojos y tomaba a la pequeña, para intentar que se lastimara lo menos posible, y perdió la conciencia. Al despertar, estaba en el hospital en observación. Al observar el ambiente, y sentir frío, ya que apenas era cubierto por su ropa, algo dañada y desgasta, decidió quedarse tranquilo con los ojos abiertos. Si él estaba bien, su familia también, pensó. Cuando unos doctores y enfermeros notan que despertó, lo miran con cierta lástima, no porque terminó mal, estaba en buen estado. Su familia, toda su familia, no había tenido la misma suerte, todos murieron en ese accidente provocado por semejantes seres humanos, que no les importaba matar gente, todo sea por dinero. A las 2 horas se le acercan. Joven, dice, eso es lo que recuerda, su anterior nombre, cuando era humano, ya no tiene importancia. Dígame, doctor, ¿dónde está mi familia? Dice volteando su cara. El doctor baja la mirada, cosa que extrañó al joven. Tengo la mala noticia, de que toda su familia ha perecido en semejante accidente. Por suerte, usted terminó bien, pero ellos no tuvieron la misma suerte. Dice sin poder mirarlo a los ojos. Semejantes palabras le dieron en el alma, ya no tenía a su familia, lo único que realmente veía valioso, pensamiento que tenía desde hace tiempo, pero con la pérdida de su padre, todo era aún mayor, pero ahora estaba solo. Sintió un vacío en el estómago y se guardó sus lágrimas. No se iba a mostrar débil, su familia querría que fuera fuerte, y lo sería por ellos, ese era su pensamiento.
Yo entiendo, doctor, cómo estoy en mi estado físico. Le pregunta bajando igual su mirada. Está bien, podemos darle de alta de una vez, pero debe buscar ya cómo hacerse cargo de los gastos funerarios. Perdóneme por decirle esto, pero no pueden pasar las de 24 horas en el sótano, sé que es difícil, pero debe sobreponerse. Le dice poniendo su mano en el hombro del joven. Lo entiendo, agradezco sus palabras, ¿puedo retirarme? Le dice. Sí, solo debe contestarme unas cuantas preguntas, tome, aquí están las tarjetas que tenía su familia. Le dice entregándole las carteras y cédulas. El joven solo tomó las cosas, y se dispuso a responder para ponerse a hacer todos los trámites. Todo esto era un calvario, las cosas eran exageradamente difíciles, se tardó 2 días para tener todo listo, y simplemente hizo lo acostumbrado. Luego mandó a cremar los cadáveres, este solo era el inicio de todo. Después se le detectaron varias enfermedades, siendo diabetes y cáncer, menuda combinación de enfermedades. A pesar de lograr hacerse todos los tratamientos, puesto a que ahora al estar solo, le era más sencillo. Su familia era pudiente en las buenas, pero solo por recordar eso su tristeza se incrementó, y como se mencionó antes, a pesar de todo, llegó a la etapa de la metástasis. El cáncer se comía a sus huesos, eso pasaba en su brazo izquierdo y en su pierna derecha, se lo tuvieron que amputar, y su vida cada vez era peor, el dolor era insoportable. Contrató personas para ayudarle en su vida diaria, otro error, un día fue atacado, y puesto contra el suelo, lo estaban atracado esas mismas personas, eran unos sádicos. Lo torturaron, le hicieron cortes y laceraciones profundas, lo golpearon con objetos contundentes, y finalmente le quitaron los 2 ojos, lo dejaron morir y se llevaron todo de su casa. Los vecinos, por el terrible hedor que provenía la casa, entraron y encontraron el cuerpo, decidieron darle sepultura. Al morir, todo era oscuridad, vida después de la muerte. Parecían mentiras, él estaba en la nada, la rabia lo había atrapado y se dejó consumir. Su cuerpo en la vida real, estaba cubierto por oscuridad, la cual sanaba las heridas más recientes, y cuando todo estaba listo para regresar a su cuerpo, sintió un cálido abrazo, su pequeña sobrina lo abrazaba. Un detalle de la vida diaria suya, era que su sobrina le decía papá. El padre biológico de la criatura había dicho que no era suya, y dejó a su hermana, la pequeña parecía ver a su tío como su padre. Papá, me alegra verte. Dice la pequeña abrazándolo. Este se sorprende de volver a verla, solo devuelve el abrazo, y el poder sufre un cambio, en vez de ser solo oscuridad, era luz y oscuridad. A pesar de todo, en su corazón aún albergaba bondad y amor. Entonces sintió que le tocaban el hombro, y ahí estaba el resto de su familia. Su alegría fue tal, que todo el dolor y lágrimas aguantadas, fueron drenadas junto a su familia en un abrazo familiar muy cálido. Me alegro de volver a verlos, los extrañé mucho. Dice el joven. Lo mismo puedo decir, hijo, pero tú ya no eres un simple espíritu y debes volver a tu cuerpo. Dice su padre. Esto lo deja en shock, dejar de nuevo a su familia. El destino solo sabía causarle más dolor. Yo no quiero regresar, quiero estar con ustedes. Responde. Podrás venir a vernos cuando quieras, ya no eres un alma normal, tienes la fuerza para hacerlo, y creo que tú puedes hacer una diferencia en el mundo, pero debes saber cómo hacerlo. Dice ahora su madre. Estaremos siempre contigo, aquí. Dicen los menores apuntando a donde debería estar su corazón. Anda, seguro no podrás regresar, y te veremos siempre, nunca te abandonaríamos, hermano. Dice la hermana mayor. Esto le causa más tristeza, dejar de nuevo todo, y a su pequeña. Papá, nunca te dejaré de querer por algo como eso. Dice la pequeña. Eso fue la gota que derramó el vaso, lágrimas de nuevo, pero ahora él fue arrastrado a su cuerpo. Su familia se despide de él, sonriéndose. Esto no era un adiós, era un hasta luego. Al regresar, con sus propias manos, destruyó la urna que era de MDF. Al salir, pudo notar que sus ojos estaban de nuevo, sus miembros amputados habían sido reemplazados por lo que parecían prótesis de energía, luz y oscuridad, y que tenía un par de alas, la izquierda negra y la derecha blanca. Después de eso decidió vagar, pensando en las palabras de su familia. Fin del flashback. Ellos solo se quedan callados.